Consejero electoral Alfredo Figueroa Fernández. Muchas gracias, consejero presidente. Empiezo por la parte asociada a el vínculo que existe, por cierto, reconocidamente, entre la CTM y el Partido Revolucionario Institucional. No es un vínculo que la autoridad desconozca ni que esté siendo, digamos, parte de un asunto no analizado, no puesto en la escena de este tema. Desde luego que se trata de un vínculo como organización, no de un vínculo individual de todos aquellos trabajadores que están asociados a esta central, a este sindicato o al conjunto de sindicatos que desde ahí se agrupan. Es un elemento sutil pero importante en relación a este tema. El segundo de los aspectos que me parece muy relevante tocar aquí es, ya Lorenzo ha hecho, me parece, una magnífica explicación de cuáles son las características esenciales de este caso respecto de otros que se investigan en las distintas instancias de la institución. Vale la pena empezar por aquellos que tienen que ver con este conjunto de tarjetas Soriana CTM, en donde se acreditó la activación, como ha planteado Lorenzo, de 14,118 tarjetas. Pero sí es importante, creo yo, como un dato muy relevante, decir que el 95.6% de esas tarjetas fueron activadas en el 2010, que el 3.4% fueron activadas en el 2011 y que el 1% fue activada en el 2012, es decir, 144 tarjetas en relación a este caso, que como se ha manifestado, se ha advertido que en estas tarjetas lo que existe es un asunto vinculado a la digamos, o a la contraprestación o al servicio que todos conocemos en las tiendas de autoservicio, en donde por una tarjeta, teniendo esta tarjeta, las personas que consumen de algunas de las productos que ahí se venden, obtienen un descuento por tener esta tarjeta en el convenio celebrado entre la CTM y y la empresa Soriana. Debe decirse que en el caso de CTM, y este es un dato relevante, sí existe digamos, una suerte de contraprestación, y es que el 2% de todos aquellos aspectos de todos aquellos bienes que se consumen por parte de estos trabajadores son integrados a la CTM de modo mensual. Eso es parte del convenio. Sí es importante señalar que cuando encontramos el otro convenio de las otras tarjetas, en el caso del vínculo Soriana-PRI Nuevo León, la autoridad electoral nos dijo que, en su opinión, no había que fiscalizar esos recursos, toda vez que no había un flujo de dinero producto de ellos. Asunto, por cierto, que debería revisarse en términos de aquella legislación y de aquella autoridad. Sí sabemos que en el caso de CTM existe esa contraprestación de Soriana a la CTM en relación al consumo que los trabajadores de CTM ejercen en esta parte. En relación al tema de la entrega masiva, no hay ningún elemento que permita acreditar esa entrega masiva de recursos. Debe decirse que se revisaron estas tarjetas y que no hay movimientos en torno a ellas que resulten, digamos, relevantes en relación al periodo que nos ocupa. Y creo que también vale la pena señalar que, contrario a lo que aquí se afirma, hemos hecho una investigación, yo mismo en alguno de los momentos cuando había elementos en el espacio público vinculado a gobiernos de los estados con programas con Soriana, con programas sociales. Yo mismo envié, al tener conocimiento por investigaciones periodísticas, esta información tanto a la unidad de fiscalización como a la Secretaría Ejecutiva en un oficio
signado en mi oficina con el propósito justamente de no dejar esto que se ha dicho aquí, un cabo suelto en relación a aspectos que eran relevantes para el proceso de investigación. ¿Qué es lo que se ha concluido respecto de esa parte? Una parte, reitero, que la propia autoridad, digamos, conoció por mi parte y decidió, en las facultades que tiene tanto la propia Secretaría como la unidad, iniciar una investigación en esta línea, concluyendo que existen efectivamente algunos programas sociales asociados a Soriana, y la resultante es que se trata de asuntos que estaban previamente presupuestados y aprobados en términos del presupuesto, que fueron producto de licitaciones públicas y que están vinculados a programas, por ejemplo, de desayunos a niños, etcétera, y no se advierten los elementos que podrían perseguirse en esta jurisprudencia, por cierto, alemana, asociada a gobiernos que de pronto en el periodo de campañas empiezan a gastar una gran cantidad de recursos no presupuestados de modo, digamos, incomprensible, que en opinión de aquella jurisdicción pueden constituir un elemento de coacción al elector o ir en contra de la voluntad libre de los electores para el ejercicio del voto. Este es otro elemento que también está presente en la propia investigación y que vale la pena singularizar. Para finalizar, debe decirse que respecto de el ticket correspondiente al Estado de Nuevo León, en el que se consigna la frase beneficios PRI, está claro que hay un programa de aquel partido, como se decía, de este partido en el Estado de Nuevo León, con el programa de beneficios con la empresa Soriana. No hay en esta investigación, como se acredita, algún elemento que permita reconocer lo que aquí se está evaluando, que no tiene que ver con la compra y coacción del voto, sino que tiene que ver con otro aspecto, que es el de si la empresa Soriana entregó recursos al Partido Revolucionario Institucional y a la campaña de Enrique Peña Nieto en este periodo. Y no hay elementos que permitan arribar a esa conclusión por este lote, por este conjunto de tarjetas que se están revisando. Hay otros que habrán de revisarse con posterioridad. Y respecto del tema de una revisión a los elementos de prueba con los que la autoridad cuenta, debe decirse que evidentemente la unidad de fiscalización actúa por sí y a través de otras instituciones que son las directamente responsables de determinada información para obtener aquellos elementos que tienen evidentemente que ver con la competencia de la propia autoridad. Es por esto que en ocasiones se acude tanto al sujeto directamente como a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como a los gobiernos de los estados o eventualmente a los bancos. Y aquí aprovecho para establecer algo que dejó presente y que me parece atendible de parte del representante del PAN. Él ha dicho, en el caso que antecede, que el IFE, si advierte una negativa de las autoridades al ejercicio de sus facultades, deberá actuar en consecuencia, y desde luego que tenemos facultades y eso acontece, se trate de la instancia de que se trate, porque el ejercicio de esa autonomía y de esas facultades puede incluso incluir el inicio de procedimientos frente a autoridades, en su caso, que decidan simplemente ignorar a esta autoridad en algunos de los aspectos que tiene facultad de investigar. Me parece pues que esos son los elementos con los que se cuenta en esta fracción, en esta parte de la investigación del caso Soriana, y que se acredita que la autoridad realizó un conjunto de investigaciones e incluso inició oficiosamente algunas de ellas, no solamente las que se denunciaron originalmente, sino las que se obtenían y estaban presentes en el debate público y político. Gracias, consejero. En primera ronda tiene el uso de la palabra el maestro Camerino Eleazar Márquez Madrid,